Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Raúl Guerrero Pérez, soy estudiante del Instituto IBIT y hoy quiero hablarles de la ciudad de Betel para presentar mi quinta tarea del curso Historia y Geografía de la Biblia dada por el profesor Stephen Austin. Y hoy quiero hablar un poco de su historia, de eventos importantes que han pasado, de su geografía, de su ubicación también. Y también quiero hablarles de cosas, un dato curioso que me ha parecido y una aplicación que podemos ver en toda la historia de esta ciudad. Esta ciudad se dice en la historia que se llamaba Luz antes de ser llamada Betel. Esta ciudad aparece en la Biblia, en Génesis 12, cuando Abraham llega allí, duerme allí y hace un altar y adora a Dios. También podemos ver luego que en las escrituras que es Jacob, huyendo de Saúl, llega a esta ciudad o llega a esta zona, cuando esto no era ciudad, sería un pequeño pueblo, y llega y duerme a las afueras, y duerme y pone sobre su cabecera una piedra. Y esa noche tiene un sueño y ve una escalera que sube al cielo y de la cual bajan ángeles y suben de esa escalera, pero también ve el trono de Dios allí. Y Dios ratifica el pacto que había hecho con Abraham, con él también. Le dice que toda esa tierra iba a ser para su descendencia y que iban a ser en él, todas las familias de la tierra iban a ser benditas. Entonces ratifica el pacto que ya había hecho con Abraham. Al despertar él, agarra esa piedra, la unge de aceite y hace un altar de adoración a Dios, para adorar a Dios y glorificar a Dios por lo que había hecho, y le pone como nombre Betel, que quiere decir casa de Dios, o Bet-El, que era el nombre que se le llamaba, casa de Dios. Y ahí empieza esa ciudad a ser importante en el tema religioso, porque estaba esa historia por delante. Era una ciudad cananea, pero con el tiempo, con la conquista, pues ya llegó a ser parte de Israel. Pasado un tiempo, eh, cuando el reino de Israel fue partido por Jeroboam, este hombre fue a Siquén y allí se coronó rey con las 10 tribus que lo apoyaron. En el sur se quedó Roboam, hijo de Salomón, y quedó gobernando en Judá. Pero como en ese tiempo el templo de Dios estaba en Jerusalén, allí era donde se debía adorar, en el templo de Dios. Entonces los que quedaron o los que fueron de la tribu del norte no tenían donde adorar. Ellos eh, no podían entrar porque se habían dividido y eran en cierta forma enemigos de Jerusalén, perdón, de Judá. Entonces este rey se le ocurrió la idea de hacer templos para que adoraran ahí en Jerusalén, perdón, en Israel, en la zona de Samaria. Y hizo en dos ciudades, en una ciudad de Dan y en esta ciudad de Betel. Hizo templos para adorar y para quemar incienso, pero en esta ciudad de Betel eh, hizo algo curioso, hizo un templo y hizo unas imágenes o dos imágenes de unos becerros de oros para que la gente le adorara, y cuando ya hubo terminado toda esa obra la presentó a Israel y le dijo: estos son tus dioses que te sacaron del pueblo de Egipto. Y este pueblo le adoraba, y este pueblo empezó a adorar a estos dioses, a estas imágenes, haciendo abominación delante de Dios y desobedeciendo todo lo que Dios había mandado. Y como no tenía sacerdotes, este hombre también cogió sacerdotes de cualquier tribu y la puso en el servicio de este templo. Este templo se volvió famoso, toda la gente que estaba a su alrededor venía a adorar allí, eh, y contaban historias, que esos eran los dioses que lo habían sacado de su pueblo, y también contaban la historia de sus hijos, eh, de que ahí había estado Jacob y había tenido ese sueño en el cual había visto los cielos abiertos y esa escalera que bajaba y subían los ángeles al cielo. En esta ciudad también, eh, pasado un tiempo, vino un profeta. Varios profetas profetizaron allí en esta ciudad, en ese tiempo de estos reyes, después de Joroboam. Eh, y profetizaron uno que es muy curioso y me llamó mucho la atención, y es una parte curiosa que quiero notar, que aparece un hombre, solamente dice el hombre de Dios, no tiene nombre, no dice quién era,
Y este hombre aparece y profetiza en el altar, contra el altar, que ese altar iba a ser destruido y todo eso iba a ser quemado y los huesos de esos sacerdotes iban a ser quemados allí. Y que un rey llamado Josías, que eso es lo que me llama mucho la curiosidad, primero que no tenía nombre y segundo, es algo curioso que es tan preciso que Josías, un rey, iba a venir, un rey de Judá, hijo de Isaí, iba a venir, iba a destruir todo. Iba a quemar esos huesos, iba a quemar a todos esos sacerdotes en el altar y a los que adoraran esa imagen. Y esto fue algo que me llamó mucho la atención y muy curioso en ver que este hombre no apareció. Bueno, podemos ver la historia que él debía irse según la palabra de Dios y no recibir nada de ahí, pero hubo un anciano mayor que lo insistió, le engañó que Dios le había hablado y él comió y aceptó quedarse y comió en su casa y al salir de ahí pues fue comido por una bestia en el campo. Pero este anciano dice que lo consiguió en el camino, muerto, y lo enterró ahí en esa ciudad y lo lloró y lo enterró. Luego también podemos ver al profeta Amos, al profeta Oseas, que estuvieron allí, los cuales profetizaron todas las destrucciones y les hablaron que se arrepintieran, pero ellos seguían en esa idolatría, no le hacían caso. Al profeta Amos lo sacaron de ahí, lo sacaron escoltado hasta afuera, y Dios le mandó para que se arrepintieran, pero no quisieron obedecer hasta que vino el rey de Asiria y llegaron y desolaron. Vino con la deportación, deportaron a todos allí, dejaron a algunas personas en toda la zona de Israel, de Samaria, y también fue caída Betel. Se llevaron a la gente y, y esta ciudad pues fue llevada más en la idolatría. Dicen los historiadores que este rey trajo más dioses, más imágenes de sus dioses y los puso ahí en ese templo para que adoraran. Ahora ya no venían solo el pueblo de Israel y sus alrededores, sino también los asirios a orar allí. Eh, la, habían, la, habían, la habían destruido, pero la reconstruyeron los que volvieron a esa ciudad. También cuando vino la profecía, que ya apareció Josías a 300 años después de que se hizo esa profecía, Josías destruyó todo ese templo, quemó las imágenes, las derrumbó, quemó los huesos de los que estaban allí enterrados, de los profetas y de los sacerdotes. Y algo curioso que es lo que veía siempre, es que consiguió una tumba allí que era diferente, y dijo: ¿y este quién es? Y dice una persona allí: este es el profeta que profetizó de ti, de lo que estás haciendo tú hoy. Dijo: dejarlo ahí. Pero quemó todo, destruyó todo y destruyó esa ciudad. Esa ciudad ha sido eh, quizás reformada un poco, pero ya perdió toda esa importancia de ese tiempo. Ahora mismo lo que hay de esa ciudad son escombros. Ahora la ciudad se llama Benín. Se dicen los estudiosos que esa es la ciudad. Benín es la misma ciudad de Betel. Beitín, que está en Cisjordania de hoy. Allí hay algunos restos, rocas, cosas así, es lo que se puede conseguir de esta ciudad. También podemos ver lo importante que fue en su tiempo y podemos notar y para hacer una aplicación de esto, ver cómo pasó de ser la casa de Dios a, como dijo el profeta, el profeta, no me acuerdo si fue Oseas, ahora mismo se me va, o fue Amos, a pasar a ser casa de maldad. Es lo triste que a veces pensamos nosotros llevándolo a nuestras vidas. Y quiero poner el ejemplo, como nuestra iglesia, hay muchas casas de Dios ahora, hay muchas Betel en todas partes. Somos casas de Dios porque cuando nos unimos pues somos el templo de Dios. Pero a veces nosotros como templo de Dios empezamos a dejar que un rey meta en nuestras vidas. Puede ser un rey de cualquier cosa, idolatría. Empezamos a orar un toro de oro, un becerro de oro, y empezamos a contaminarnos, empezamos a dañarnos, empezamos
a hacer cosas que no son la voluntad de Dios, pero engañados creemos que lo estamos haciendo bien, como esta gente creía que lo estaba haciendo bien. Ellos creían que ese era el Dios que lo había sacado de Egipto, ellos creían que estaban adorando verdaderamente y habían sido engañados por un líder. Y a veces lamentablemente nosotros también podemos hacer lo mismo como líderes o como miembros de una congregación podemos ser engañados por falsedad, por engaño y por no escuchar la palabra de Dios. Y mira lo que pasó, de ser la casa de Dios a ser la casa de maldad y ver de ser una ciudad próspera, pero también mal llevada por el tema de la ambición y del poder y por hacer lo que ellos querían, pasó a ser una ciudad destruida, destruida y desolada de la presencia de Dios, una ciudad de maldad. Entonces a veces pasa en nuestra vida eso, seguimos siendo engañados o estamos engañados creyendo que estamos adorando a Dios de verdad, creyendo que estamos viviendo una vida para Dios, pero queremos hacer lo que nosotros queremos, no lo que Dios quiere. Hay muchas iglesias que están llenas con personas que quieren escuchar lo que quieren escuchar, no lo que Dios le dice. Si viene una persona de parte de Dios a hablarle lo que Dios hace, se hacen como a los profetas que echaron. Hace como echaron a Amos para afuera, lo sacan. No lo toman en cuenta, porque dicen la verdad. Y ahí es lo que debemos despertar nosotros. Cuando escuchamos a Dios debemos obedecer a Dios. Cuando escuchamos a Dios debemos vivir la palabra. Nosotros como cristianos somos hacedores de la palabra, no solamente oidores. Y es algo que me llamó mucho la atención estudiando esto. Cómo podemos ser engañados y cómo podemos engañar también. Si enseñamos algo que no está conforme a la palabra de Dios, si enseñamos algo que está fuera de la escritura y lo hacemos como doctrina, engañamos a un pueblo, engañamos a una casa de Dios y la volvemos casa de maldad. Empezamos a orar dioses ajenos, empezamos también a llenarnos de idolatría, porque puede ser cualquier cosa. Ahora hay muchas cosas que nos están arrastrando, no solamente las imágenes, no solamente los falsos dioses, también están las redes sociales, están ahora mismo todo lo que está en nuestras manos, la lucha que tenemos con nuestros hijos. No podemos dejar que nuestra familia sea engañada, no podemos dejar que nuestra casa de Dios pase a ser casa de maldad. Bueno, mis hermanos, fue un placer llevarle este pequeño historia. Sé que hay muchas cosas que paso por alto, pero, pero no tenía los medios para presentarlo y bueno, les mando esta pequeña presentación de Betel. Dios les bendiga.